Bueno, entonces en este video vamos a estar viendo las variables aleatorias. Nosotros ya habíamos estudiado al comienzo de todas las clases de estadística el tema de nuestras variables estadísticas en sí, ¿verdad? Que se dividían en variables cuantitativas y cualitativas. Y a su vez las cuantitativas se dividían en dos grupos, discretas y continuas, y las cualitativas podrían ser ordinales o nominales. En este caso vamos a estar estudiando las mismas variables, pero teniendo enfocado esos datos hacia las probabilidades. Por eso es que yo les había dicho en un principio que era muy importante que nosotros primeros, en los primeros videos, en las primeras clases, veamos el tema de las variables con sus clasificaciones. Luego tendríamos el tema de las tablas de frecuencias y ver cada tipo de frecuencia para luego pasar a las probabilidades. Así también hicimos con los gráficos. Entonces ahora es donde vamos a valernos de eso que ya habíamos visto para aplicarlo a las probabilidades. Entonces por eso ahora vamos a ver las variables aleatorias. Vienen a ser las variables que forman parte de nuestros cálculos de probabilidad. Como ustedes saben, nosotros ya habíamos visto que es un fenómeno aleatorio. Eh, es un evento, un suceso que nosotros hacemos, conocemos los resultados posibles, pero no podemos saber qué resultado vamos a obtener. Entonces, en este caso, yo les puse aquí como ejemplo el fenómeno aleatorio de lanzar 3 veces una moneda al aire, ¿verdad? Entonces hacemos eso, lanzamos una moneda 3 veces al aire y esto viene a ser nuestro espacio muestral, nuestros posibles resultados. Entonces, en la primera tirada puede salir cara o cruz, en la segunda también y en la tercera obviamente también. Solamente tenemos dos posibilidades, o sale cara o sale cruz. Pero como voy a lanzar esa moneda 3 veces, entonces todas esas combinaciones de posibles resultados, para no olvidarme de ninguno de ellos, entonces lo hago a través de un diagrama del árbol que también nosotros ya habíamos visto. Entonces aquí este sería la primera tirada de la moneda, este sería el segundo lanzamiento y este sería el tercero. Y aquí van los resultados. Entonces yo puedo obtener, por ejemplo, cara, 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 o cara, cara, cruz, cara, cruz, cara, y así sucesivamente. Este viene a ser nuestro espacio muestral. A partir de esto nosotros vamos a quitar nuestra variable aleatoria. Entonces, teniendo en cuenta el mismo fenómeno aleatorio, lanzar 3 veces una moneda al aire, solamente le vamos a agregar algo más. Vamos a lanzar la moneda 3 veces al aire y vamos a contar el número de caras. Entonces a mí lo que me importa, lo que me interesa es cuántas veces aparece cara al lanzar la moneda 3 veces al aire. Entonces acá en este primer conjunto vamos a tener nuestro espacio muestral, o sea, el conjunto de todas las combinaciones posibles. A este conjunto le vamos a llamar omega, ¿verdad? Entonces acá tenemos los posibles resultados, las posibles combinaciones. Y ahora fíjense, yo tengo que contar el número de veces que aparece cara. Entonces, aquí aparece 3 veces, aquí aparece 2, aquí aparece 2, aquí aparece 2, aquí una vez, aquí una vez, aquí una vez y aquí 0 veces, ninguna vez. Entonces, ¿cuáles son las cantidades de veces que puede aparecer cara? Puede ser 0, como es este caso, puede ser 1, como son en estos casos, 2 aquí o 3. Entonces de ahí surge un nuevo conjunto, que viene a ser un conjunto de números reales, por eso se llama R, donde está la cantidad de veces que puede aparecer cara al lanzar 3 veces la moneda. Entonces tengo 0, 1, 2 y 3. Y eso se relaciona entre sí, ¿verdad? Ahí tengo 3 caras, ahí tengo 2, ahí tengo las veces que aparece una sola vez y aquí tengo las veces que aparece 0. Estos valores 0, 1, 2 y 3 vienen a ser los valores de la variable aleatoria. Entonces, hay una función x que es el número de caras, ¿verdad? Al lanzar 3 veces la moneda, entonces a mí me interesa contar el número de caras. Por lo tanto, x es el número de caras.
y esa función se asocia a cada elemento del espacio muestral un número real. Este es nuestro conjunto de espacio muestral, este es nuestro conjunto de números reales. Cada combinación del espacio muestral está asociado con un número dentro del conjunto de números reales y esa asociación se hace a través de una función que en este caso para nosotros es la variable aleatoria x. Y en este ejemplo x es igual al número de caras. Entonces, esta variable aleatoria puede tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, así como las variables estadísticas que vimos al principio, también las variables aleatorias pueden ser dos. Puede ser discreta o continua. La variable x es discreta porque solo puede tomar los valores del conjunto 0, 1, 2, 3, que son valores discretos para este ejemplo. Pero eso se aplica a todo. Si la variable x solamente puede tomar valores enteros del 0 hasta n números, solamente tomando valores enteros, entonces es una variable aleatoria discreta. Ahora, si la variable aleatoria puede tomar valores dentro de un intervalo, ¿verdad? O sea, puede asumir valores decimales, entonces la variable aleatoria es continua. Entonces tenemos variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. En este caso, este ejemplo que vimos es una variable aleatoria discreta. En realidad nosotros vamos a estudiar más a fondo la variable aleatoria discreta. La continua vamos a ver más adelante con otra forma de hacer los cálculos para no complicarnos demasiado. Entonces aquí hay una tabla con algunos ejemplos de variable aleatoria discreta. Fíjense, en la primera columna tenemos el experimento, en la segunda la variable, ¿verdad? ¿Cuál es la variable que interesa allí? Y en la tercera columna tenemos los valores posibles de esa variable aleatoria. VA significa variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, en el experimento llamar a 5 clientes, la variable aleatoria es cantidad de clientes y los posibles valores de esa variable son 0, 1, 2, 3, 4, 5. Inspeccionar un embarque de 40 chips. Entonces, mi variable aleatoria, por ejemplo, puede ser cantidad de chips que son defectuosos. Entonces, si en un embarque de 40 chips existe una cierta cantidad de chips que son defectuosos, yo puedo encontrar desde 0 hasta 40, pero no en un intervalo, son valores enteros, entonces 0, 1, 2, 3, 4 hasta 40, ¿verdad? El funcionamiento de un restaurante durante un día. Entonces, ese es mi experimento. Yo quiero saber la cantidad de clientes que han pasado por el restaurante en un día. Entonces, la variable aleatoria puede tomar valores desde el 0 hasta infinito, pero siempre números enteros, porque estamos hablando de cantidad de clientes. Clientes son personas, se pueden contar. Entonces, es una variable discreta. Y vender un automóvil, por ejemplo, y la variable aleatoria es el sexo del cliente, o sea, si es mujer o si es hombre. En realidad es una variable cualitativa, pero yo puedo transformarla a cuantitativa y colocándole un valor, y en ese caso también puedo trabajar como una variable aleatoria discreta. Me puedo decir que si 0 si era hombre y 1 si era mujer, ¿verdad? Eso también sería un ejemplo de que variables cualitativas se pueden transformar a variables cuantitativas y utilizarlo de esta forma también. Luego veremos una tabla donde tenemos también ejemplos, pero para variable aleatoria que son continuas. Entonces la misma cosa, el experimento, la variable y los valores posibles. El funcionamiento de un banco sería nuestro experimento y su variable es el tiempo en minuto entre llegadas de clientes. Fíjense que el tiempo en minuto es una variable que es continua, es cuantitativa continua, ¿verdad? Porque hay que medir el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Los valores ya pueden tomar, la variable puede tomar ya valores decimales. Por lo tanto, ya no puedo escribirlos como números enteros, así como estábamos haciendo, y se lo escribe como intervalos. Fíjense, x es mayor o igual a 0 directamente. ¿Por qué? Porque ya no sé
hasta dónde voy a llegar, entonces lo hago como un intervalo. Entonces, en el siguiente punto dice llenar una lata de bebida y el máximo de la lata, ¿verdad? Es 12,1 onzas, ¿verdad? Entonces, mi variable es la cantidad de onzas que voy a cargar y mi variable va a ir, x puede ser menor o igual a 12,1 o puede ser mayor o igual a 0. Entonces va en forma de intervalos. Esa sería una de las características principales de las variables aleatorias discretas y continuas. Las discretas siempre se representan por números enteros y podemos escribirlos directamente. Las variables aleatorias continuas se escriben a través de intervalos, ¿verdad? Solamente podemos hacerlo a través de intervalos. Y ahí hay más dos ejemplos de repente para que vayan mirando. A partir de ahí entonces tenemos que una variable aleatoria x es una función que asocia a cada suceso del espacio muestral E, que es nuestro conjunto de espacio muestral, un experimento aleatorio, un valor numérico real. Entonces x viene a ser aquí, es una función de E en un conjunto de números reales, ¿verdad? Donde la función, o sea, el valor de esa función viene a ser el valor de la variable aleatoria en ese conjunto. Es muy confuso de repente decir que una variable es una función, pero sí es una función, ¿verdad? Y así como dijimos, la variable aleatoria puede ser discreta o continua. Entonces, acá vamos a ver dos cosas. Tenemos en primer lugar la función de probabilidad. Una vez que sabemos cuál es la variable aleatoria x, que es lo primero que siempre tenemos que escribir dentro de cualquier problema que estamos resolviendo, entonces vamos a ver esa función. La probabilidad, ustedes saben que dijimos ya que la probabilidad siempre es de 0 a 1, mínimo 0, máximo 1. Entonces nuestros números reales para la probabilidad deben ir de 0 a 1. Para la x, que viene a ser nuestra variable aleatoria, no hay restricción, no es que va a ser de 0 a 1 siempre, no, puede ser varios valores, ¿verdad? Pero para la probabilidad sí es 0 a 1 nada más. Entonces acá esta función de probabilidad tiene que cumplir dos cosas que nosotros ya habíamos hablado varias veces. En primer lugar, que la probabilidad de x debe ser mayor o igual a 0, o sea, no puede ser negativa, ¿verdad? Y para todo x que pertenece a los reales, ¿verdad? Esto se debe cumplir. Probabilidad no puede ser número negativo. Y en segundo lugar, la sumatoria de las probabilidades, de todas las probabilidades de esa variable aleatoria, debe ser igual a 1, cosa que nosotros también ya habíamos visto. Entonces, estas dos cosas nosotros ya vimos, solamente que ahora estamos hablando en términos de una función. La probabilidad de x debe ser mayor o igual a 0 y la sumatoria de todas las probabilidades de x deben ser igual a 1. Aquí entonces tenemos un ejemplo más para una función de probabilidad discreta. Entonces primero tenemos que definir la variable aleatoria x. Y en este caso x es el número de cruces obtenidas al lanzar dos monedas. El experimento consiste en lanzar dos monedas al aire. Ese es nuestro experimento. Ahora, ¿cuál es la variable aleatoria que quiero obtener o que quiero estudiar? El número de cruces obtenidas al lanzar dos monedas. Entonces, el primer conjunto que se arma siempre va a ser el conjunto del espacio muestral, combinaciones posibles de ese experimento o resultados posibles, mejor dicho. Entonces tengo cara, 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 cruz, cruz, cara y cruz, cruz. Este sería mi espacio muestral. Este espacio muestral se asocia con otro conjunto dependiendo de mi variable aleatoria. Entonces, el número de cruces obtenidas al lanzar dos monedas puede ser 0, 1 y 2. Entonces aquí, este conjunto donde que figuran aquí los valores viene a ser el conjunto de la variable aleatoria. Y son números reales y enteros. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una variable aleatoria discreta.
Entonces aquí cara a cara es 0, ¿verdad? Cara cruz y cruz cara es 1, porque hay solamente una cruz. Y aquí cruz cruz hay dos cruces, por lo tanto es 2 para este. Y ahí calculamos nuestras probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 0 cruces? Cada cara de la moneda es un medio, entonces este sería un medio por un medio, viene a ser un cuarto. Aquí también es un medio por un medio, solamente que existen dos combinaciones, por lo tanto sería un medio por un medio, que viene a ser un cuarto por 2, entonces tengo 2 cuartos. Y por último sería un medio por un medio, que también viene a ser un cuarto y solamente existe una combinación, entonces es un cuarto nada más. Si ustedes suman esto, tanto como fracciones o como decimales, el resultado va a ser 1. Entonces cumple la condición que habíamos visto anterior, que es esta, ¿verdad? La sumatoria de las probabilidades debe ser igual a 1. Y la probabilidad de x debe ser mayor o igual a 0. Y eso se refleja aquí. Todas las probabilidades de estas son nuestras x. X vale 0, x vale 1 y x vale 2. La probabilidad de x debe ser mayor o igual a 0. Cuando mi x es 0, su probabilidad es un cuarto. Cuando la x es 1, la probabilidad es 2 cuartos. Y cuando la x es 2, entonces su probabilidad también es un cuarto. Entonces cumple la condición de que la probabilidad de x debe ser mayor o igual a 0. Y también cumple la condición de que la suma de las probabilidades al final es 1, porque sumando todo esto me va a dar 1. Bueno, entonces voy a dejar este video hasta aquí y en el siguiente video vamos a estar viendo otra función también de probabilidad.